Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con el Monitor Mundial de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato en nuestro programa itinerario académico con un invitado muy particular, colega nuestro, Johan Manuel López Mujica. Él es licenciado en Educación, Mención Castellano y Literatura en la Universidad de Oriente, magíster en Educación en la Universidad de Oriente en el núcleo de Bolívar, especialista en Comunicación Social en la Universidad de La Habana, y bueno, y un etcétera largo porque de verdad pues su ámbito de las comunicaciones da para mucho más, para conferencistas, para una cantidad de temas articulistas, bueno, todo ello pues dentro de los medios nacionales venezolanos y en muchos internacionales. Y por supuesto, Juan Troconis es el encargado pues de completar la presentación y su perfil si es que lo considera pertinente, si no pues le damos la palabra para que él haga la exposición referente al tema de hoy y los demás intervendremos pues en la medida de lo posible según las preocupaciones e inquietudes que tengamos al respecto. Así que adelante. Sí, pienso que hay de destacar que Johan López forma parte de la diáspora. Se encuentra en estos momentos trabajando en la Universidad Austral de allá de la Patagonia, en Argentina. Ya Y lejos. un hombre que de Cumaná se va para esas zonas frías. Sí, De señor. manera que tenemos el impacto desde el Ambiental. punto de vista ambiental. Adelante, Johan, bienvenido al programa Itinerario Académico. Está Sí, suficientemente notificado sobre los propósitos del programa. sí. Adelante. Bueno, primero agradecer la diferente invitación para conversar sobre temas que nos tocan directamente a los venezolanos, los que están dentro y los que estamos por fuera, por las situaciones que ya conocemos. Bueno, siempre dispuesto a aportar una palabra que permita por lo menos interpretar, leer de manera crítica la situación compleja que nos toca vivir a los venezolanos, tanto dentro como fuera. Bueno, en principio, la crisis política que vive Venezuela es producto, evidentemente, de un gobierno que tiene 25 años, dentro de 3 meses cumple 26 años ininterrumpido, un solo gobierno, ¿no? Recuerden que el gobierno más longevo formalmente en la historia de Venezuela, en toda la historia, fue el de Gómez con 27 años. Y bueno, el chavismo va a cumplir ininterrumpidamente hasta el año que viene, va a cumplir 26 años ininterrumpidos en el poder, ¿no? Dos gobiernos, dos fases distintas o dos personas distintas en el mismo decurso gubernamental, ¿no? El chavismo dividido en dos. Y bueno, estamos viendo, por supuesto, a mi modo de ver, los estertores eh, de un gobierno que ya está entrando en una fase final, ¿no? Esta es la etapa de Nicolás Maduro es la etapa más decadente del chavismo, 2013 hasta lo que va de periodo, por supuesto. Cuando muere Chávez, el 5 de marzo de 2013, el chavismo entra en una crisis, a mi modo de ver, que es una crisis terminal, aunque esa terminalidad no se circunscribe a un breve espacio, sino que es una terminalidad larga, ¿no? Pero creo que esa etapa ya entró ahora sí en su etapa definitiva, ¿no? No hay vuelta atrás. Producto de varias cosas, ¿no? En primer lugar, ya se venían cociendo a fuego lento las condiciones de deterioro económico y políticas incluso en el propio periodo de Chávez. Con Chávez tenemos a un tipo carismático en el poder, con las implicaciones politológicas que eso tiene, sociológicas sobre todo, desde la lectura de Max Weber, es decir, un tipo que tenía un arraigo popular importante, innegable, pero además Chávez tenía también una petrochequera inmensa. Hay que recordar que cuando Chávez llega al poder en 1998 y asume en el 99, más o menos hacia el 2001 al 2011, 2012, hay se disparan los precios internacionales del petróleo, es decir, que Venezuela tuvo una etapa
de florecimiento económico, repito, en el marco de lo que llamamos el rentismo petrolero venezolano, importantísimo. Si llegaron a ingresar más de 900.000 millones de dólares en poco más de 8 o 9 años, ¿no? A Venezuela. Y bueno, teníamos entonces, se coaligan dos cosas fundamentales. En primer lugar, un tipo carismático, con arraigo popular, pero además con una petrochequera infinita, ¿no? Lo cual le permitía, que es también un polo accionante de la política venezolana, que es el clientelismo político, es decir, quien llega al poder tiene las arcas del Estado para asumir toda una lógica propagandística, ¿no? El chavismo lo hizo así, efectivamente. Yo hablo en algunos artículos de la propagandización de la sociedad venezolana. Eso comienza con Chávez, ¿no? Fundamentalmente. Y por supuesto, eso no dejó de ser así, ¿no? Fíjense que el chavismo desde el día uno hasta hoy sigue estando en campaña. La lógica proselitista y esa propagandización ad infinitum con Chávez, bueno, continúa con Maduro. De tal manera que Chávez llega al poder, repito, con una legitimidad de origen importante, ya con 56, cuando gana con el 56% de los votos, un outsider de la política gana, y además, bueno, a los pocos años, algo más o menos similar pasó con Gómez, ¿no? Gómez llega en 1908 y en el 14 se explota de manera comercial, se comienza a explotar de manera comercial, en suma que uno, el petróleo, ¿no? Ingresan las compañías petroleras, ¿no? La Shell sobre todo. De la manera que Chávez llega al poder con una legitimidad de origen, con una chequera, importante, ¿no? Y eso le va a permitir entonces afianzarse mucho en las clases, sobre todo las clases subalternas, las grandes mayorías. Por otro lado, debo decir que Chávez también, yo no sé si fue lector, a mí me cuesta pensar que fue lector, pero sí asumió para sí, y sobre todo me imagino que quienes lo asesoraban, eh, entre ellos Juan Barreto, lo asesoraban fueron lectores de Ernesto Laclau y la teoría del populismo, según la cual, en el marco del populismo que plantea Laclau, hay la necesidad profesa y deliberada de separar a la sociedad en dos grandes grupos, ¿no? Nosotros y ellos. Un nosotros identitario, auténtico, popular, y un ellos oligárquico, es el otro, el enemigo, ¿no? Todo esto lo asume Laclau en su teoría como base, leyendo a Carl Smith, un filósofo y jurista alemán del fascismo, sí, del nacionalsocialismo alemán, que planteaba la política en esta polaridad. Nosotros, ellos, ¿no? Enemigos, amigos. Esa es la versión de Carl Smith, la más extendida, por supuesto. Bueno, el Chávez llega al poder así, con estas condiciones, ¿no? Separando a la sociedad de manera deliberada, ¿no? Con un plan de generar una frontera interna, un nosotros identitario, auténtico, popular, y lo que estaba fuera de esa frontera era el otro, era el enemigo. Entonces, esta lógica polar de Carl Smith, retomada en la teorización del populismo de Laclau, del nosotros ellos, bueno, va a fundamentar todo el decurso de la política chavista, ¿no? Bueno, Maduro hace lo mismo. El problema con Maduro es, y aquí podemos ubicar un parte de agua, el problema es que Maduro no tiene ni el carisma ni los petrodólares. Entonces, es la fase terminal que comienza con la muerte del hegemón, ¿no? Del gran líder carismático, que es Hugo Chávez, y Chávez deja como heredero, como delfín, como continuador del proceso revolucionario, a Maduro. Y lo hace también apelando, y esto es muy importante en las lógicas populistas, apelando a toda una lógica simbólica, ¿no? Es decir, es el sujeto obrero, el sujeto subalterno, no es el gerente, no es el académico, sino que es el obrero, ¿no? Y esta impronta simbólica también va a marcar el decurso de la revolución bolivariana desde el principio y que continúa. Lamentablemente para el chavismo, colocaron al frente de la, de la cosa política, al frente del gobierno, a un tipo que no tenía ni el mismo carisma y por supuesto los precios del petróleo se desploman hacia 2012, 2013, ¿no? Hay una crisis petrolera importante y por supuesto que con el coronavirus
al 2020 y las secuelas que va dejando, eh, hacen que el chavismo entre en una etapa de declive que a mi modo de ver es irreversible. Cuando estamos viendo los movimientos que se están dando geopolíticos, la elección en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump, un triunfo además abultado, lo cual le da legitimidad en las dos cámaras a Donald Trump, y por supuesto el nombramiento posible, el posible nombramiento, ya virtual nombramiento de Marcos Rubio como en el Departamento de Estado, eso por supuesto le va a generar conflictos importantes al Perdón, Joan, chavismo. ya está nombrado. Ya Ya está, está sí, públicamente. claro, falta ratificarlo, ¿no? A través del, sí. Entonces, eso por supuesto le va a generar al chavismo bastante bastantes problemas porque estamos hablando de una persona que de manera abierta ha declarado ser contrario al chavismo, pero también al castrismo. Recordemos que los padres de Rubio son cubanos, emigraron previo a la Revolución Cubana, emigraron a Estados Unidos y bueno, es alguien que está muy cercano a América Latina por ser de origen latinoamericano, por supuesto, pero además que conoce al menudeo la situación política de Venezuela. Es muy amigo, muy cercano a María Corina Machado, de tal manera que la geopolítica también juega un papel importante, a mi modo de ver, no es favorable los vientos geopolíticos para el chavismo, por dos razones también, ¿no? Hay quienes piensan que China va a meter las manos más allá de lo que se puede permitir por Venezuela, si no lo hace por Taiwán, que es un territorio además reconocido por la OTAN como territorio chino, no creo que lo vaya a hacer China por Venezuela. No sé si geopolíticamente para China Venezuela representa tanto, ¿no? Eso en primer lugar. Y por otro lado, bueno, Irán y Rusia de manera concreta y fáctica están atravesando conflictos importantes. Rusia tiene una guerra, invadió a Ucrania y por supuesto que tiene también sus propios problemas internos. La economía rusa no está pasando por un buen momento. Entonces, hoy lo que vemos es una etapa profundamente compleja para la coalición enquistada en el poder desde hace 25 años, pero además, a mi modo de ver, la jugada ejecutada por los factores opositores, voy a hacer un paréntesis acá, lo he conversado en alguna ocasión con Jonathan Alzuro, el único factor de oposición realmente antagónico, y quiero remarcar esto, realmente antagónico en Venezuela lo representa María Corina Machado, ¿no? Hay gente que puede estar de acuerdo o no. Yo en eso soy muy claro. Yo dejo de lado mis posicionamientos ideológicos político partidarios para entender que debemos desplazar a la opción política hegemónica, que es el chavismo, enquistada, ilegal y legítimamente en el poder, y si eso lo representa María Corina Machado, o lo representa María Bolívar, recuerdan aquella de la ayudadita, quien sea que sea capaz de desplazar a la estructura cleptocrática que está enquistada en el poder, ese debe ser el candidato. Entonces, hoy en Venezuela, repito y enfatizo esto y lo remarco, la única opción política opositora realmente antagónica al chavismo la representa María Corina Machado. Fíjense que los otros factores políticos opositores, entre comillas, no llegan formalmente al 2-3% de la votación del 28 de julio. Entonces, hoy Maduro tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no tiene cómo demostrar esa cifra presentada el 29 en la noche, el 29 en la madrugada, por Elvis Amoroso, y que fue refrendada después, un par de días después, cifras que no están soportadas en lo que establece el artículo 146 y luego el 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces, no tiene Maduro cómo demostrar que ganó, ¿no? María Corina Machado lo puso, sin lugar a dudas, entre la espada y la pared, ¿no? En una situación muy complicada, en tanto y cuanto ella hizo lo que tenía que hacer. Hay que entender que los papeles que emite la máquina de votación, eh, las 30.026 máquinas de votación
dan cuenta de un proceso realmente automatizado, pero que además tiene una serie de precintos, de precintos de seguridad, tanto digital como físico, que son las actas que tiene María Corina Machado en sus manos y que además fueron subidas a una página y que después un chico merideño hizo lo propio con macedonianorte.com, de tal manera que hoy esas actas físicas están subidas a una nube, ¿no? En la página que creó María Corina y su equipo y la que creó este chico, y la que creó este chico está amparada no solamente por lo que está digitalmente visto allí, ¿no? Las actas, sino que logró cotejar, y esto es un ejercicio bien interesante, porque hay una muestra que a mi modo de ver es bastante significativa, lograr cotejar las actas que están subidas con videos. Y en ese ejercicio hay más de 1000 videos actas, ¿no? Cotejados que dan cuenta de que un proceso que se dio y que da como ganador a Edmundo González Urrutia. Entonces Maduro tiene una geopolítica que le es profundamente adversa. Ayer Edmundo González fue invitado a la Unión Europea, estuvo allí, planteó el caso Venezuela y uno podía leer en el identificador allí presidente Edmundo González Urrutia, ¿no? De manera que se están moviendo las cosas, entiendo que hay una desesperación y es lógica que exista esa desesperación de buena parte de los que adversamos al gobierno chavista, pero también entiendo que es difícil salir de un régimen como el que está en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Es decir, si supongamos que viene un extraterrestre, llega a Venezuela y ve todo lo que pasa allí sin entender los vericuetos, los entresijos de la política partidaria en Venezuela, dice, bueno, hay una democracia. ¿Por qué? Bueno, porque hay instituciones, bueno, porque hay elecciones, en fin, ¿no? El punto acá, y esto es parte de la teoría política, es que hay un autor indioamericano, ¿no? Que habla de la democracia iliberal. Este autor que habla de la democracia liberal dice, bueno, ¿qué pasa? Hay gobiernos que llegan al poder por la vía de los votos, ¿no? Y que luego se van cosiendo una democracia cual traje a la medida donde todas las instituciones responden de manera unidireccionada a los imperativos, a los principios y fines de ese gobierno. Por ejemplo, casos de democracias iliberales como la venezolana, Rusia. Nadie puede pensar acá que en Rusia, en la Rusia de Putin, no hay instituciones. Existen. Todas las instituciones están alineadas, subordinadas y son obsecuentes a los planteos del hegemón, ¿no? De Putin. Igual pasa con Lukashenko en Bielorrusia, igual pasa con Daniel Ortega en Nicaragua. Y Venezuela no es la excepción, por supuesto. Cuando uno ve las caras, ¿no? De quienes están al frente de las instituciones del Estado, por ejemplo, como la Fiscalía, ¿no? Bueno, uno entiende que el fiscal en Venezuela era no solo un adherente, sino un entusiasta, eh, seguidor, un entusiasta militante del partido de gobierno desde sus comienzos hasta la fecha. Cuando uno ve quién está en el TSJ, presidiendo el TSJ, uno entiende la decisión aviesa, contraria a los intereses del pueblo, que tomó el TSJ en esa sentencia 31, famosa sentencia 31, que además, que es interesante, además, esa sentencia 31 que ratifica la victoria, entre comillas, por supuesto, de Nicolás Maduro, pero que además esa sentencia dice en una coletilla que el CNE exhorta al CNE a publicar el acta electoral tal y como lo plantea el 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces, estas democracias iliberales, como la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Rusia y la de Bielorrusia, no hacen más que afirmar un modelo democrático según el cual hay instituciones, hay elecciones, incluso en algunos casos puede haber exceso de elecciones, eso se puede decir, ¿no? Sí, hay un carácter eleccionario constante. Recuerden que cuando Chávez está en su mejor momento,
cada tanto hacía elecciones, porque sabía que tenía el favor, sobre todo de las clases subalternas, de las clases populares, que son la mayoría. De tal manera que pensar que hay democracia en Venezuela, sí, hay democracia. Una democracia profundamente cooptada, profundamente intervenida, que responde de manera directa, y aquí nadie puede negar eso. Yo entiendo que puede entrar el más furibundo de los chavistas a discutir esto, pero no tiene argumentos para decir que el fiscal es un fiscal que responde a la pluralidad de voces que uno entiende hay en un país, no a la pluralidad de voces ideológicas, políticas y partidarias. Evidentemente que el fiscal es un actor Johan, del gobierno. Johan, pero la democracia debe evolucionar hacia otros destinos y no precisamente hacia ese destino que está planteado en el país. Sí, sí, fíjate que yo coincido plenamente contigo. Autores como Bobbio, en el año 2000, que planteaba, por ejemplo, que la democracia debería replantearse algunos derroteros, ¿no? Algunas de sus lógicas, algunos de sus procesos y metodologías. Hay quienes hablan de democracia directa, hay quienes hablan, como en el caso de Venezuela, democracia participativa y protagónica. Sin embargo, esa democracia participativa y protagónica en Venezuela No está es cierto. dada en función de reforzar, ¿no?, esta lógica de apariencias, ¿no? Hay una hiperdemocracia. Uno supondría que los consejos comunales, las comunas, uno supondría, bueno, ahí hay una profundización de las voces subalternas, de las voces populares. El problema es que esa profundización es mentira en tanto y cuanto estos poderes, ¿no?, subalternos, estos poderes constituyentes de lo que llamamos el quirión del soberano, responden de manera unidireccionada también al partido. A esto que llamamos la triunidad, ¿no? La triunidad. Eh, Gobierno, Estado, partido. Eso es una una pregunta, misma cosa. Johan. Una pregunta, Sí. Johan. Bueno, tú estás haciendo una exposición. ¿Cuánto falta o a cómo habría ya unas conclusiones No, para podemos iniciar? interactuar ¿Podemos para darle más interactuar? dinamismo. Ok, Sí. me permite entonces una observación. A mí me parece que tu exposición es sumamente, digamos, prolija en términos académicos. Pero me parece que tú, probablemente por el público con el cual hablas normalmente, o porque tienes alguna intención en tu discurso, en tu exposición, eh, hace énfasis hacia receptores que quizás están del lado del chavismo. O sea, estoy interpretando de alguna manera todo lo que estás diciendo, porque todos estamos claros en esto. Todo lo que has dicho tiene algunos argumentos de carácter teórico que yo no conocía y que me gustan mucho. Pero todos sabemos que tenemos estas características del gobierno. No sé si podríamos, mm, digamos, ir hacia otras cosas que seguramente conoces bien, es cómo, cómo en este momento todo eso se puede no solo derrumbar, sino desmontar de una manera pacífica y democrática. Es decir, María Sí. Corina no dice nada, probablemente hay muchas cosas que se mueven dentro del acontecer político, militar, etcétera, pero dentro de tu visión teórica, ¿cómo ves tú esta inmediatez de eh, el derrumbe, la caída, la salida de Maduro? Bien, fíjate que es una pregunta que se le han hecho a varios analistas, a John Magdaleno, por ejemplo, a Michael Penfold, entre otros, y no hay una fórmula mágica. Ahora, lo que sí sé que se han acumulado ciertas situaciones, ¿no?, que terminan siendo contraproducentes para el chavismo. Es decir, hoy, este, esto no es una reedición de lo que pasó en 2019 con Guaidó. No, acá se ganó una elección, pero además la estrategia de poner a disposición de todos los venezolanos y de quien quiera las actas fue una estrategia, a mi modo de ver, magistral. Pero además de eso, María Corina Machado, que debo insistir, ha sido una persona tosuda, que ha sido insistente, ¿no?, desde hace muchos años. Su figura ha estado en la palestra pública como opositora férrea al chavismo. Logró aglutinar lo que no había logrado aglutinar la oposición por muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, el venezolano común, no el venezolano académico, no, sí, el venezolano común, el del día a día,
logró ver en María Corina al verdadero opositor antagónico, ¿no? Sin una opción antagónica. Que por cierto, esa opción antagónica no se agota en un partido, no se agota ni siquiera en una figura. Sí, hay opositores al chavismo que pueden estar en desacuerdo incluso con algunas prácticas políticas o planteamientos de María Corina Machado. Sin embargo, están absolutamente orientados a votar por ella y a tomarla como opción porque es el único antagónico. Hoy me parece que los pasos que ha dado la oposición venezolana son pasos muy firmes, no son pasos al voleo, producto de la aventura, ¿no? Sino que son pasos firmes. Se ganó una elección, hay pruebas de que se ganó esa elección, el chavismo no tiene para demostrar de manera contrafáctica que ellos ganaron, que no es así como dice María Corina, tan es así que el veto de Lula para que Venezuela ingrese a los BRICS, ahora que está intentando recoger el agua derramada, ya eso está, ya eso es agua pasada, eso pasó. De tal manera que hoy me parece que estamos en un momento importante, ¿no? Hay que tener ciertas mesuras, hay que tener cierto recato, no caer en el triunfalismo, porque el chavismo sigue en el poder, el chavismo sigue teniendo el poder de la fuerza física, ¿no? A través de las armas, pero creo que lo que se está haciendo hoy, me parece a mí, es lo correcto. Ahora, hay que hacer toda suerte de lobby por debajo. Me parece que Javier Milei, en el plano internacional, puede jugar un papel importante. La relación de Milei con María Corina es muy clara, muy directa, sobre todo con la ministra de Seguridad, Patricia Burri, y Milei tiene contacto, interlocución directa con Donald Trump. Me parece que ese lobby se está haciendo a nivel internacional, incluso los vecinos están forzando a que Maduro tenga que sentarse a negociar cuando menos, o si no, su salida definitiva. Yo creo que Maduro no está durmiendo bien, creo que el gobierno no está durmiendo bien, porque sabe que le respira, le resuena en la nuca los aires de libertad. Entonces, yo creo que ya la acción está hecha, me parece que es una acción magistral, después podemos ver ciertos Johan, matices, por ejemplo, dentro de los matices, esta cosa religiosa, eso no hace bien. Yo creo que hay que continuar por esta senda, hay que ser muy mesurados. Edmundo González está moviéndose como buen diplomático sin hacer bullicios, María Corina sin hacer bullicios, pero se está moviendo cosas de manera subterránea muy fuerte. Sí, Johan, no preocupa que hemos ubicado al 10 de enero como el punto de quiebre y da la impresión que de aquí al 10 de enero deberían también estar produciéndose otras movilizaciones en la sociedad que apunten a hacer la presión necesaria para que la toma de posesión el 10 de enero no sea asumida nuevamente por Maduro de manera ilegítima. sí, fíjate que ayer conversando con otros compañeros en Venezuela, eh, el 10 de enero hay la posibilidad muy alta de que Maduro se, se envista, ¿no? Como Eso es lo que presidente. tienen Sí, decidido, eso es lo que sí, tienen sí. decidido, esa es la voluntad que hay al respecto. Sí, en el gobierno. Esa posibilidad es muy alta, pero a mi modo de ver, aún así la batalla no se pierde. ¿Por qué? Porque de manera formal, mucho más formal todavía, Maduro se erige como dictador de manera abierta y completa. O sea, ya no está cuidando ni siquiera las formas. Fíjate que para la elección de 2018 él intentó cuidar las formas, ¿no? Hubo una elección, entre comillas, aunque el acto Pero, electoral en pero, por Venezuela, ejemplo, hay algo sí, hacia los militares. Por ejemplo, los militares son institucionales por naturaleza, aunque sean clanes o pranes o lo que sea. Los militares no pueden esperar al 10 de enero para que un presidente ilegítimo los dirija, sea su comandante. Entonces, se sabe que puede haber muchas cosas dentro de los cuarteles, pero yo la pregunta, yo refuerzo lo que te preguntaba Juan. Y mucha gente le dice a uno, pero ¿cómo va a llegar él? Ayer me decía un amigo mío, es que lo van a nombrar en Panamá. O sea, el hecho importante es la contundencia del triunfo de Edmundo González y la
posibilidad de que eso conecte con un pueblo que más allá de las actas votó. O sea, a mí me gusta la historia más que las estadísticas. La Revolución Rusa, la caída de Pérez Jiménez, la caída de Batista, ahí no hubo encuestas, ahí no hubo elecciones, ahí hubo un hecho histórico. El hecho histórico que hubo el 28 de julio, más importante no fueron las actas. Y yo no sé por qué nadie lo toma en cuenta. Probablemente José Antonio no puede hablar de eso. Periodísticamente, las masas populares eligieron a Edmundo González como sin acta. O sea, fue un hecho notorio, no solamente el 28 de julio, sino antes del 28 de julio, Sí, durante un año. yo agregaría lo siguiente, mira, después del triunfo del 28, no ha habido posibilidad de reposicionar una matriz de opinión que movilice a la masa en forma coherente, en forma contundente. ¿Por qué? Porque el gobierno maneja la hegemonía comunicacional Sí, sí. Y El la baño de represión, sangre. nosotros disponemos de las redes y la represión. y la represión, pero nosotros recurrimos a las redes básicamente, pero parece mentira que en Venezuela las redes no tienen el peso político, comunicacional que tiene BTV y Diosdado Cabello con su discurso todos los días, ¿me entiendes? Sí. Bueno, Entonces, fíjense, ¿cómo rescatar esa matriz de opinión que movilice a la gente? No en la forma que ocurrió el 28, 29 y 30, sino en forma responsable y cívica a través de los distintos sectores, como decía, apuntaba José Manuel, el sector académico, el sector gremial, el sector institucional, el sector magisterial, o sea, por La gente, sectores, la gente por el pueblo en la sectores, calle. el pueblo por sectores, en sí, una movilización común o un paro nacional. O sea, ¿por qué ha sido tan difícil armar diseñar una estrategia que le ponga al régimen contra la pared y pueda de esa manera cesar en su pretensión de quedarse allí? Sí. No porque tenga la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada alguien las tendrá que obligar a que se Es que atengan a la, la Constitución. Es que la conducta del gobierno o de la dictadura lo que hace es inducir a la sublevación. Claro, claro. Correcto, pero no se logra a estructurar lo mismo que hizo María Corina para ganar el 28. Después exacto. no lo ha podido hacer o no lo ha hecho todavía o lo está haciendo y no sabemos. Es decir, ¿por qué nos quedamos como mudos, como extáticos, como quizás incluso paralizados en el tiempo? Y dejamos que nos intimidaran Ajá, con mil y pico de y nos presos. apagaron totalmente. Es decir, Sí. nosotros estamos aquí como los violinistas del Titanic. El Bueno, Titanic se está hundiendo y nosotros nada. No sé. sí, Y te invito, Johan, porque veo que tienes mucha dedicación y mucha atención. Yo te felicito por el trabajo tuyo. A que todos, tú y tus amigos, la generación tuya, pensemos cómo levantar no solo el 10 de enero, sino este momento en el cual ya hay un golpe de Estado continuado, que no empezó el 28 de julio, que empezó en febrero del año 99. Empezó un sistema anticonstitucional, antipopular, excluyente, explotador, tramposo y ladrón a gobernar a Venezuela durante 25 años. Es decir, en el tiempo en el cual tenemos redes sociales, celulares, WhatsApp y todo. ¿Qué es lo que pasa? bueno, fíjense, varias cosas. Primero, a mí me parece que el lobby internacional es importante. Es decir, el problema es que el deseo no se traduce en realidad, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Sí, No esta misma empreña, pregunta deseo no empreña. deseo no empreña. Esta misma pregunta se la hacen los opositores en Rusia, los opositores en Nicaragua, los opositores en Bielorrusia. Imagínense, Lukashenko va a cumplir 28 años, tiene este señor en el poder, ininterrumpido, ganando elección tras elección y no lo quiere la gente. ¿Por qué? Bueno, más o menos el patrón venezolano. Me confecciona una oposición preaportesía a la carta, que responda, tengo mis Brito, tengo mis Bertucci, tengo mi Conde del Pácharo, tengo a mi Claudio Fermín, en fin, no, a Ratti, al otro. Eso en primer lugar. Ahora, si se logran hacer los lobbies necesarios, ¿no? Debería ingresar ya mismo, mañana en la tarde. Marcos Rubio dice, mira,
Edmundo González puede ir a Venezuela a ver si realmente, para hablar en código popular, si el gobierno se va a comer la luz y va a meter preso a Edmundo González y a María Corina. No debería tocarlos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el amparo de un gobierno recién electo con la legitimidad que tiene Donald Trump. Eso en primer lugar, eso estaría fantástico, ¿no? Que Edmundo González, María Corina Machado salgan a la palestra pública dentro del El país. mundo ha anunciado que él va a ir a Venezuela a Sí, eso me juramentarse. parece que es extraordinario. Llega a Venezuela, Edmundo González, María Corina Machado, en la palestra pública, de manera pública y notoria, bueno, hagan las convocatorias pacíficas y comience a un proceso de removilización de la sociedad venezolana. Sí, ahora mismo me parece que hay de manera subterránea, no todas las cosas se pueden plantear por arriba, esta cosa que decían, hay que llevar las actas al CNE, pero antes es otra, eso es una estupidez, ya lo hizo Andrés Velázquez en 2017, y las actas que tenía, las únicas pruebas físicas que tenía Andrés Velázquez, la agarraron y se la pasaron por el arco de triunfo. De tal manera que si logra ingresar Edmundo González, María Corina Machado, con el espaldarazo, ¿no?, directo de Donald Trump y el Departamento de Estado norteamericano, eso es un elemento de vital importancia para volver a la calle, volver a reclamar y Pero volver a ahora hay demandar. que esperar Yo creería en esa la Pero, juramentación. juramentación de Trump. es que hay muchas referencias, hay muchas experiencias. Sí, Gandhi puso a la gente a rechazar la cuestión de la sal. y Mandela hizo cosas. Los Caracas Magallanes, hasta hace un año, eran iba a caer, y los juegos de la Claro, Vinotinto. Es decir, claro, hay una cantidad de oportunidades, hay una cantidad de debilidades del gobierno, qué sé yo, sí, hacer pintas en el metro. Es decir, que el carácter solemne y masivo del rechazo a Maduro y la crisis profunda, la desesperación y la situación social, la situación precaria y miserable de la gente, tiene que generar algo antes. Ya sabemos que Maduro perdió, que el 10 de sí. enero empieza el Mundo González, pero puede empezar antes. Si los militares le dicen, mira, vale, tú eres un golpista, aquí hay una transición y listo. Es decir, ¿qué Claro, falta además para tenemos eso? el 350, el El 350 te avala 50 para hacer y el 333 y no sé qué cosa. para desconocer incluso a la autoridad despótica, que es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, también debemos entender que hay una realidad concreta, ¿no? Concreta, que es muy fuerte, la represión terrible, el gobierno reprimió, yo no creo que el gobierno vuelva a reprimir de la forma en que lo hizo el 29 y el 30, creo, ¿no? Teniendo a Donald Trump en la Casa Blanca, no creo que lo vuelva a hacer. Ahora, yo insisto, es decir, salir a la calle, ¿no? Sin tener los amparos por detrás, sin tener las debidas amenazas por parte, así lo estoy diciendo, las debidas amenazas del hegemón del norte de Estados Unidos, diciendo, mira, la gente puede protestar pacíficamente, la gente debe salir a la calle pacíficamente, y si el gobierno se come la luz, bueno, ahí vendrán otro tipo de acciones por parte del gobierno norteamericano. Ahora, lo que sí es cierto y no me parece viable, no solo viable, sino que no creo que haya otro tipo de intervención, ¿no? En Venezuela más allá de lo que se está planteando. No, pero Por es otro que no hace lado, falta, es que no hace falta. Es que claro, lo que hace falta es transparentar la realidad, que claro, es que Maduro tiene 10% nada más de apoyo, y ese 10% son los empleados públicos, los sí, militares y los de la Bolsa Clave. Pero yo fíjate, te diría que menos también. pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos falta en este ajedrez? ¿Dónde está la jugada mediante la cual esto que estamos hablando? Mira, yo escribo unas cosas por allí y no hay yo cómo decirlo. Yo inventé un nombre que se llama Nico Taka. Nico Taka. Ujú, El Nico Taka, la gente debe entender que Nico Taka, cao, ¿no? Nico Taka, ujú, cao. sí, Ok, sí, ok. Así como esas cosas, hay 10.000 en la calle, hay muchísima gente hablando de lo mismo. Es decir, ¿dónde está el conector, el que hace clic para que, por ejemplo, un domingo en el estadio comience una protesta general y se prenda el mechero y en toda Venezuela haya un 350, un paro general claro. y los militares tengan que decir, mira, te va. Algo tiene que Fíjate que, ocurrir, algo tiene que que, el ocurrir. sermón dominical de los curas en todas las iglesias los domingos. O sea, También, si lo hicieran también. en simultáneo, un mismo discurso diseñado desde las alturas del clero,
sea, yo creo que generaría un impacto enorme. Claro, y esto no es Mira, fíjate que Pero desesperación. no lo va a generar mientras veamos que Maduro convoca a los empresarios, entre comillas, venezolanos, sí, y van y ponderan sus políticas económicas. sí. Y Fíjate otros que sectores se repliegan y no dicen nada. en el juego de la Vinotinto contra Argentina, en Monagas, prohibieron el ingreso de banderas. Bueno, No, fíjate, ¿no? Prohibieron el ingreso de prohibieron el ingreso de banderas, de algunas pintas en el contra del gobierno usa sus gobierno. herramientas, pero la oposición Claro, no las está usando. el gobierno también juega así, pero en términos logísticos no estamos hablando de que tiene la misma proporcionalidad, ¿no? Es decir, la fuerza no es proporcional, no es igual, ¿no? Entendamos esto, el gobierno tiene para sí todas las arcas del Estado y la utiliza como se le da la gana. Sí, en Venezuela, históricamente, quien llega al gobierno utiliza las arcas del Estado como le da la gana. Históricamente, el chavismo esto lo llevó a un grado superlativo, ¿no? A la hipertrofia, ¿no? En ese sentido, yo creo que la voluntad, para responder un poco a Serna Morante, yo creo que la voluntad está súper instalada, pero además arraigada, la voluntad de cambio, la voluntad de oponerse al gobierno, que repito, no se reduce a una facción político-partidaria ni a una persona. Sí, es una voluntad heterogénea, dispersa, general, ¿no? Y la gente está ¿Qué dispuesta, titular le pondrías tú a esta reunión para que en las redes la gente se meta? O sea, tú que tienes sí, el lenguaje de los jóvenes, ¿qué titular le pondrías tú a esto para que la gente se meta y para que, así como se mete aquí, se meta en muchísimos sitios donde también se está hablando de lo mismo? ¿Cómo Maduro llamamos a caerá, la gente? Maduro va a caer. Algo así, impactante, ya está. Es decir, es el lenguaje publicitario, el lenguaje del amarillismo, que también es válido en esta guerra asimétrica que tenemos contra un gobierno despótico que tiene las armas, que tiene los medios, que tiene la plata. Entonces, hay que No, pero buscar esa herramienta. déjame decirte una cosa que el gobierno hace adicionalmente y nosotros en la oposición no lo estamos haciendo, que es la mensajería de texto. Yo produzco un contenido donde recojo ciertas cosas que afectan al gobierno y lo comparto con alguien, inclusive con los que generan contenido conmigo, y les envío el link y no lo comparte con más nadie. Sí, Cuando eso debería ser una seguidilla. Si aquí estamos cuatro y cada uno tiene 100 personas a las que dirigirle este mensaje de hoy, son 400 que lo van a ver. ¿no? Y sí, tenemos una Pero no plataforma, lo hacen, no lo están tenemos una haciendo. plataforma, José Antonio, a través del Consejo de Profesores Jubilados que debería ser una plataforma multiplicadora también. Por eso, y cada quien en particular con los suyos también y sus seguidores particulares. Yo le pondría mira, Entonces Yo le pondría Maduro está caído. El Maduro régimen está cuando va a caído. repartir la bolsa CLAP, ¿qué hace? Un solo mensaje y clip y lo reciben 100 y ese 100 se lo manda a 100 más y ese 100 claro, se lo manda a 100 más porque están interconectados. sí. Así como Bueno, María Corina recogió las actas, ¿verdad? Y las puso a nivel mundial en un instante. O sea, el mensaje de María Corina Machado y de la oposición y de los ganadores tiene que Hay tener la que, misma intensidad y el mismo nivel de mira, difusión. hay que construir un vínculo directo con María Corina para que ella nos ayude a difundir algunas de las cosas que aquí estamos planteando. Bueno, ella lo sabe que este programa existe y que este canal existe, Bueno, pero hay que pero buscar que ella se haga prefiere ir efectivo. a EBTV o tres, cuatro canales en particular y yo sí. creo que la estrategia tiene que ser otra. Por pequeño que sea Mira, un canal que tenga 500 seguidores o 600, ella tiene que buscarlo también porque allí va a tener un En la, alcance en la propuesta lo- de sus fórmulas en la medida que los contenidos sean de utilidad, hay que buscar cómo difundirlos. fíjate bueno, que el gobierno hoy no Perdón, se me capta, ocurre, perdón Juan, sí, no disculpa, capta perdón John, adhesiones, sí, ¿por qué no invitamos, Juan, a María Corina como ¿cómo se llama? Consejo de profesores Profesores jubilados? jubilados, Ajá. vamos a trabajarlo. yo, Trabájalo, yo promoví esa reunión que la eh, provocar, la que primero María Corina sepa que somos 10.000 o no sé cuántos profesores jubilados de la Universidad fantástico. Central de Venezuela y yo estoy seguro que va a aceptar la reunión. Y, Vamos a trabajar eso, vamos a ok, trabajar eso. ok, que sea una tarea de todos, pues. Bueno, Bueno, fantástico. yo no sé si ustedes yo ya... todo lo de aquí se lo comparto a eh, una muchacha que trabaja en los Yo medios tengo una para reunión ella. dentro de 10 minutos, pero yo no sé si ya podemos Sí. llegar No, ya a vamos a conclusiones, terminar, Johan. José. Ok. Vamos a terminar, José Manuel. Yo tengo una colega que trabaja en el equipo de comunicaciones de María Corina y le mando todo lo que hago aquí. Y todo Buenísimo. lo que nosotros aquí trabajamos propende a defender el triunfo del 28 de julio y sus postulados de ella y del mundo. Y entonces, ¿por qué razón no lo comparten?
claro, pero comparten las entrevistas Fíjate, de pero Beto vamos a fíjate que en decirle, mira, NT24. Juan, pero tenemos que hacer algo, que asistan, vamos a hacer un evento donde asistan por lo menos 20 o 30 profesores jubilados, que ella vea también que sí, hay, que hay mira, audiencia. cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir Claro, desde su espacio. Fíjate que yo, para hacer esta cosa, no, para no ser autorreferencia, pero tengo que decirlo, la única universidad argentina, universidad pública argentina, que se pronunció en contra, y se lo puedo pasar, después se lo paso a Luis, a Juan, perdón, en contra de Maduro, del fraude, fue la mía, porque yo como consejero universitario lo llevé al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Eso se discutió porque yo coloqué el punto allí y ese punto fue votado por todos, es decir, unánimemente para apoyar la Buenísimo. causa opositora en Venezuela. Felicitaciones. Felicitaciones, Eso Juan. está. La única, conviértelos en seguidores de Ojo con Eso TV, pues. Ok, ahí se lo paso a Juan y ustedes viralicen, lo coloquen, ok, se lo envía a Lisa Trota, que es la chica que ok. está acá encargada. Te voy a pasar Y nada, los editoriales que hacemos todos los días, que son cortos, son bastante, tú sabes, no están hechos con un sentido académico, sino con un sí, sentido que combina divulgativo. divulgativo, exactamente, y algo humorístico. Y Entonces, reiterativo del mensaje, y pues. reiterativo, sí, muy reiterativo sobre todo. Es Está- propaganda, pues, propaganda. Estamos en un proceso de elección de una nueva directiva del Consejo de Profesores Universitarios Jubilados. Voy a intentar convencer al nuevo presidente que sustituya a Alexis Ramos para que asuma esto como una primera acción de su gestión al frente del Consejo. Es clave Y, porque, Yo le porque sugería, yo le sugerí, hay que salir de esto para que los jubilados estén en mejores condiciones. claro, Los jubilados todos y todos. yo le sugerí al Consejo de Profesores Jubilados que buscara un colega que les maneje la parte comunicacional también a lo interno y en Venezuela para que todo lo que Claro que generen, sí, no claro que solamente sí. lo que hacen aquí conmigo en itinerario académico, sino poner a los jubilados a hacer pronunciamientos Los jubilados de periodismo, reivindicativos, ¿me José entiendes? Antonio, los jubilados ¿Ah? de periodismo que están allí, los Exacto, tiene que profesores, haber profesores jubilados de la Escuela de Periodismo, sí, y la los que profesora estamos fuera la Cuenca, Gloria también, Cuenca y están toda esa gente. también aportamos a la discusión. Sí, claro, Miguel Ángel claro, Latuch está en Alemania, en la Universidad de Rostock y fue director de la Escuela de Comunicación de la Exacto, UCB, bueno, donde yo trabajaba. hay Sí, que hay un generar esos montón de gente. movimientos, en hay la que generar Y universidad lo hay eso. otro, en la universidad hay una cantera de seguidores que lo que hay es que total, llegarles. un Bueno, cachito también. ese Ustedes, proceso lo estamos construyendo, tú lo sabes, Johan. Tenemos en cartera las perspectivas de tener a todas esas personas buenísimo. participando dentro de este proceso. Mira, fíjate ¿Ok? que como para que usted está cerrando ya, es importante también que la UCB vuelva a su carácter beligerante, a su carácter Claro que sí. Crítico, contestatario. no, Y más digo, que sea y crítica, digo de las verdad autoridades crítica. de la universidad, no podemos ser tan Oye, sí, genuflexos, sí, no Claro, podemos ser obviamente, tan obviamente, blandengues. sí, 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 Y sí. me parece que la universidad hoy está cumpliendo un papel muy Eh, gris en todo esto. Y estoy hablando de las está muy manso autoridades. ese Lo hago rector. como usevista, lo hago como usevista. muy tímido. Sí, Timorato, Sí, total. timorato, sí, sí, es verdad. sí, hay que Nosotros no salir. somos así. La Universidad Central siempre fue guerrillera, en el mejor La sentido de la generación del palabra. 28 es de la UCB, Claro, compañero. claro. Pero es que es lamentable que estemos guerreando los jubilados, ¿no? Y no los que están hoy día vigentes en las aulas. Sí, sí. Es Bueno, triste, es sí hay triste. algunos. Yo tengo Bueno, alumnos que pero muy están, poco. Pero hay yo que tengo alumnos llegarle, que están metidos en la lucha. pero hay que llegarle a través de los jubilados y darles el ejemplo. Claro, claro, claro que sí. Bueno, yo creo que ha Bueno, sido un encuentro bien interesante. Gracias, Johan. Agradecido a ustedes. Muy buena Siempre a la orden por tu acá. tarea, tu labor y tu exposición. Johan, tienes que estar preparado porque no necesariamente esta es tu única intervención. Ok, Gracias. Estamos sí, en sí. contacto y estamos en las perspectivas de Mira, seguir y reforzando este. En la Patagonia hay cazón. No, hay Debería, pingüino, no, hay pingüino para los tirar para tiburones no arriba. andan por allá, los tiburones no andan por allá. ¿Qué pescado come allá? No, merluza, imagínate tú, Merluza. merluza. Yo soy casi de nada. coroporo, de arenque, Una no, catalana, de una pescado catalana, salado. una No, catalana. no.
Bueno, de verdad que es muy ameno todo, ¿vale? Les agradezco muchísimo, son mis compañeros de la UCB también y les Sí, mando un fuerte abrazo y qué lindo que claro. están en la lucha y qué lindo que están levantando la voz por Venezuela. Ok. Un abrazo, Cuelga, vale, y mucha suerte. cuelga la grabación y me mandas luego Bueno, el contenido gracias. para editarlo y Chao. subirlo hoy mismo, ¿ok? Buenos Muy días. bien. Un abrazo, hasta Excelente luego. todo. Hasta luego. Luego. Complacidos.